Atención Colombia, seguimos conociendo detalles de Olmedo López, está pues dando entrevistas por todos los medios del establecimiento como Blue Radio, como Revista Semana, como RCN, rajando de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, pero sin ninguna prueba. Pues a esto el ministro anda muy afectado y también ha criticado la actitud de Olmedo López y dice que es un ladrón. Pues frente a esto Luis Fernando Velasco retuiteó una imagen y le dio un me gusta donde aparecía Vicky Dávila con paramilitares, siendo un montaje, ¿no? Pues a Vicky Dávila no le gustó para nada y lo sintió como una amenaza. Se victimizó y atacó de frente a Luis Fernando Velasco, pero sin ninguna prueba. Escuchen lo que dijo frente a esta fotografía y dijo ella que solo se le arrodillaba a Dios. Ella habla desde su perfil como tercera persona. Dice acá, Luis Fernando Velasco reprodujo mensaje intimidatorio contra la directora de Semana para callarla, porque ella y su equipo periodístico han desembarcado al gobierno de Gustavo Petro. Escuchen lo que dijo la señora. Hola, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quiere callarme y callar a Semana por desenmascarar al gobierno Petro. Para ello, el ministro escogió el método de la intimidación. Lo último que hizo fue reproducir en su cuenta de X, desde su gran poder como ministro de Estado, un mensaje que lleva un montaje. Allí aparecen varios hombres armados, uno de ellos adelante, el comandante. A él le ponen la cara de Vicky Dávila, mi cara. Esto me pone en riesgo porque me disfrazan de paramilitar. Pero eso no quiere decir que yo pare. No vamos a parar de denunciarlos. Porque, ministro, usted sabe, el gobierno sabe, los colombianos saben que yo solo me arrodillo ante Dios. ¿Y por qué está tan bravo el ministro? Porque Sneider Pinilla, ex subdirector de la UNGRD, y Olmedo López, director de la UNGRD, han hecho graves denuncias contra Luis Fernando Velasco en Semana. Sneider Pinilla aseguró que solo después de 2 reuniones entre el ministro y Olmedo, a él Olmedo le empezó a dar las órdenes para concretar esa compra de congresistas y de votos en el Congreso para pasar las reformas. Olmedo, por su parte, dijo aquí esta señora está diciendo una grave falsedad, está asumiendo que esto era para comprar reformas, pero esta señora miente porque estos pagos se hicieron antes de las elecciones regionales, no para tramitar reformas. Sin embargo, esta es la narrativa que la señora Vicky Dávila da. Además de esto, pues la señora presenta y ataca al ministro del Interior sin ninguna prueba. Concretar esa compra de congresistas y de votos en el Congreso para pasar las reformas. Olmedo, por su parte, dijo 2 frases demoledoras contra el ministro Luis Fernando Velasco en Semana. 1, que él y Olmedo tenían mucho que contarle al país. 2, que él, Olmedo, tiene todas las pruebas para demostrar que el ministro Luis Fernando Velasco está metido en todo este entramado de corrupción. Un verdadero entramado criminal. Olmedo habló de reuniones y desayunos. Dijo que le dieron órdenes y que esas órdenes las ejecutó a través de Sneider Pinilla. Fue así como empezaron a comprar congresistas y votos, desde el presidente del Senado, Iván Name, hasta el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que recibieron 4.000 millones de pesos en maletas y en fajos, según Olmedo y Sneider. Pero la lista de comprados es muy larga, pasa incluso por Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación, que según Olmedo, se vendió. Así que, ministro Velasco, en lugar de atacar a los periodistas que denunciamos, ¿por qué mejor no renuncia? Para que no se tenga que defender utilizando el poder del gobierno. Y le tengo algunas preguntas para terminar. Primero, usted pertenecía al tal cónclave, ese círculo cerrado de poder donde se planeó la compra de congresistas, según Olmedo, y se ejecutaban y daban las órdenes, según Olmedo. 2, usted fue el que creó, se inventó, maquinó y puso en marcha la estrategia de compra de congresistas. Y 3, ¿usted le dio órdenes a Olmedo? ¿Qué órdenes, ministro? Y recuerde, yo no me arrodillo, sino ante Dios. Los vamos a seguir denunciando. Pero como todo cobarde, al final el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, borró el infame retweet y el me gusta. Y esta señora aparece riéndose, ¿no? Como si esto le causara un disfrute. Pues señores, frente a esto, el señor Luis Fernando Velasco respondió lo siguiente. En la velocidad de las redes sociales se cometen errores. Anoche, en medio de múltiples diálogos con la ciudadanía en la plataforma X, no vi que el rostro de la directora de Semana estaba en una imagen que se compartió desde mi cuenta y por ello se bajó el mensaje apenas mi equipo de comunicaciones lo detectó. Asumir y corregir es lo que corresponde. Respeto profundamente a la prensa y siempre he velado por la integridad de los reporteros, más allá de que no comparta la forma de hacer periodismo de Semana ni sus injustas insinuaciones en mi contra. Nunca recurriré a un ataque personal bajo ninguna circunstancia y por ello no tengo ningún problema en reconocer mi falla. Y etiqueta a Revista Semana y Vicky Dávila. Y es que el mensaje que estaba acompañado con esta imagen decía, vamos por la cabeza del ministro y jugaremos fútbol con ella, como en los viejos tiempos, ¿entendido? Y entonces el señor dice que no vio pues la cara de Vicky Dávila ahí, pero eso es lo que está haciendo Vicky Dávila de forma descarada, ¿no? Jugar con la imagen del ministro. Pero des en cuenta cómo Olmedo López ha visitado los medios de comunicación
Dice que el señor presidente Gustavo Petro no tenía ni idea de esto, que esto era un entramado en el cual recibía órdenes y las ejecutaba. Y pues los medios han querido meter a Laura Sarabia, también al mismo presidente en este entramado. Pero señores, aquí hay una red de corrupción desde hace años y miren lo que dice el señor Olmedo López sobre Gustavo Petro y Laura Sarabia. Creo que estos son los momentos. De aquí tienen que salir fortalecidas las instituciones, tiene que salir fortalecido el país, el mismo gobierno debe salir fortalecido. Esto no es que yo me esté prestando en un acto maquiavélico o ejerciendo presiones, y mucho menos que después de 32 años luchando yo me voy a prestar para un golpe blando. Yo por el contrario creo que esto tiene que ayudar a que el país, el gobierno de esto salga fortalecido. Sí, señor López, después de salir de la unidad de gestión del riesgo con todo este escándalo, ¿ha vuelto a hablar con el presidente Petro? No. ¿Desde cuándo no habla con el presidente? Desde febrero. ¿Y con la doctora Laura Sarabia? No, la doctora Laura Sarabia estuvo por fuera del gobierno varios meses, no hace parte de este proceso, no hace parte de los nombres de Pepe Oportunidad, porque ella no conoce de estos temas, porque pues acaba de llegar al gobierno, estuvo por fuera y no hace parte de esto, no conoce el tema. ¿Qué opina de lo que dijo el presidente Petro hace unos días, diciendo que él admite su error por haberlo nombrado usted directamente? Lo dice con nombre propio. Yo reconozco mi error, creo que lo dijo incluso en Carigato, por haber nombrado a Olmedo en la unidad de gestión de riesgo, cuando usted nos dice que usted lo único que hacía era dar órdenes, era recibir órdenes. No creo que fue lo único. Creo que hay unos hechos que Se pierde, no saben qué contestar. acaban con toda una agenda territorial. ¿Usted le contó al presidente en febrero de las órdenes que le daban ministros y demás para cometer actos de corrupción? No, o sea, en ningún momento. Yo creo que ya para esa fecha había habido un distanciamiento entre el director y quienes daban las órdenes. Ya usted estaba desobedeciendo las órdenes. Ya había habido un distanciamiento, ya había tomado medidas al interior. ¿Pero por qué no le contó al presidente? Es decir, ya en su cabeza estaba sobre la bandeja, lo iban a echar. ¿Y usted por qué no le contó? Que los que le daban las órdenes eran ministros. Le contó al presidente y además aprovechó el último día para hacer más corrupción y dar más de 140.000 millones de pesos a unas corporaciones de Antioquia. No, esta corrupción no tiene nombre. Y es que algo muy cierto que dijo Carlos Carrillo es verdad, ¿no? Si Olmedo López y Sneider Pinilla quieren colaborar con la justicia, deberían comenzar por devolver el billete que le robaron a las personas más necesitadas de este país, si recibieron la orden de mover dinero de contratistas a políticos. ¿Por qué no dicen ya quiénes fueron los contratistas? La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres debe ser reconocida como víctima en todos los procesos criminales. Definitivamente sí deberían devolver el dinero porque esta gente se echó mucho billete bajo los bolsillos al ser directores. Una de las cosas que dice Vicky Ávila es que no se deben aprobar ni la reforma pensional, ni el acuerdo que se hicieron con las EPS, ni nada por el estilo, porque dice que está untado de corrupción y hasta que no se sepa toda la verdad, pues no se podrá hacer nada. Sin embargo, el señor Olmedo y el señor Sneider Pinilla nos tienen en suspenso, ¿no? No cuentan los nombres ni las pruebas. Dice ella, todos los congresistas deberían por decencia, ética y lógica exigirles al presidente del Senado Iván Name y al presidente de la Cámara Andrés Calle que se aparten de sus cargos. Los dos están gravemente cuestionados. Sneider Pinilla y Olmedo López, exfuncionarios de Gustavo Petro, coinciden en señalar a Name y a Calle de recibir la plata de la corrupción en efectivo, fajos y maletines de 3.000 millones y 1.000 millones respectivamente. ¿En serio no les da pena? ¿Dónde está la vergüenza? Sesiones plenarias y votaciones dirigidas por dos personajes señalados de corrupción y aquí no pasa nada. Esto realmente es una vergüenza también, ¿no? ¿Será que hay tantos congresistas untados que se tapan con la misma cobija? Si no hay normas para sacarlos ya, pues apártenlos de sus puestos. Congresistas, no asistan a las sesiones, no voten, no sean cómplices, no se presten para tal vergüenza, para esta burla. Demuestren al país que todos los congresistas no son lo mismo. Respeten a los colombianos. Hoy el Congreso, las reformas de Petro y las votaciones, los presidentes del Senado y Cámara son ilegítimos. Y ojalá Olmedo y Sneider digan en la Corte todos los nombres de los congresistas bandidos que se vendieron y se dejaron comprar del gobierno Petro. Ella apunta al gobierno Petro, pero esperemos que confiesen a ver quién realmente poderoso está detrás de todo esto. Colombia todavía se puede salvar, no se puede perder fe ni el impulso, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de esto que dice Olmedo? Sin embargo, dejan muchas dudas porque este señor al parecer está mintiendo, está creando una cortina de humo, atacando al señor Velasco, quién sabe si para preparar los que realmente están detrás de todo esto y poderse volar, ¿no? Como el señor Pierre García que se voló del DPS.
Y es que des en cuenta porque ya empiezan a dudar de las palabras de Olmedo y esto se tiene que decir. Hasta que no se compruebe lo contrario, no se puede crucificar a una persona. Pata, Luis Ernesto, de la que no hablan mucho ni Snyder ni Olmedo López, que es de la plata que ellos se robaron, de lo que ellos robaron, porque es que esto, claro, ellos pretenden y de lo que le metieron a sus familiares. Es que además, hasta el momento no hemos escuchado cómo ellos le cuentan a Colombia cómo se quedaron ellos con una plata, cómo la lavaron, porque seguramente robaron y lavaron un pedazo de esa plata y se la dieron a algunos familiares o compraron algunos inmuebles. Eso no lo han contado. Lo que han estado haciendo, como lo decía el ministro, es tratando, pues para ganarse un principio de oportunidad o para lograr algún beneficio ante la fiscalía, de inculpar a sus superiores. Snyder lo hizo muy bien porque inculpó a su superior directo, que es Olmedo. Y Olmedo, pues le toca tirar más para arriba y entonces empieza a vincular a los ministros. Yo creo que lo más importante, como lo decía Héctor, es que la fiscalía sea muy veloz en la investigación. Yo escuché aquí a un ministro, un funcionario público, poniendo la cara con toda la tranquilidad de sus actuaciones, pero además a un hombre que, debo decir, lo conozco desde hace muchos años, Como lo sé, que habla, ¿no? una persona íntegra y además que ha enfrentado muchas veces situaciones similares. Aquí nos contó cómo hace 16 años, pues él alcanzó a estar preso. Colombia tiene que recordar que él estuvo preso por unas denuncias falsas. Y después, entonces crucifican al ministro, ¿no? Pero hay algo que sí deja ver muy preocupados a lo del Centro Democrático y es que advierte que expulsará congresistas de su partido en caso de estar involucrados en el escándalo de la UNGRD. Y esto lo dicen por un tuit que publicaron. Olmedo López debe decir ya que congresistas de la oposición están involucrados en la compra de votos que hizo el gobierno nacional al Congreso para aprobar sus reformas. Otra narrativa del Centro Democrático y de Uribe Vélez, por supuesto. Pero al parecer podrían estar involucrados gente del Centro Democrático. Ellos no salieron con este tuit porque sí, señores. De comprobarse la participación de algún congresista del Partido del Centro Democrático, este será expulsado inmediatamente de la colectividad. ¿Por qué será? ¿Estarán asustados? Pues Miguel Ángel del Río respondió a esto que está haciendo Olmedo y dice: este señor está hoy en una rueda de medios como una vedette, un bandido cuya localidad en los medios es inversamente proporcional a sus silencios ante la fiscalía. ¿Por qué será, señores? Se silencia con la fiscalía, pero con los medios está diciendo muchas cosas al aire, ¿no? Sin comprobarse. Lógicamente, Miguel Abraham Polo Polo salió a criticar y dijo, porque Olmedo López dijo que habían sido en corrupción 380.000 millones de pesos, y el señor, pues Miguel Abraham, que no le utiliza las neuronas para pensar, pues dice lo siguiente: son unas ratas ladronas, y según Petro todo fue a sus espaldas. Caray, ¿en realidad nos creen tan pendejos para pensar que creemos que se le robaron toda esa cantidad de plata en sus narices para aprobar en el Congreso sus propias reformas? Ellos manejan la narrativa de las reformas, ¿no? ¿Y que no se dio cuenta? Por 70.000 millones acabaron el país en el 2021 y ahora por 380.000 millones guardan silencio. ¿Cómo no que por 70.000 millones? Por todo lo que hizo la fuerza pública, por los 500.000 millones de Locat Paz, por esto de la ñeñe política, por todo esto que se dio de la corrupción de las casas de San Andrés, casas de 700 millones que costaban solo 60 millones, prefabricadas, y ahora pretenden hacernos ver que Duque era un angelito, ¿no? Increíble. Y es que ¿por qué creen que el Centro Democrático está pues asustado frente a esto? En las últimas horas se presentó que hay un escándalo de desfalcos en el gobierno de Iván Duque sobre la reparación del dique de Caregato en La Mojana. Se destinaron 224.000 millones de pesos durante el 2019 y 2022, pero la Contraloría solo encontró evidencias de ejecución de 98.000 millones. Fijamos sorpresa, escuchen el informe. Según el ente de control, en el caso de las obras ejecutadas, se estiman que los sobrecostos serían por más de 28.000 millones de pesos. Los informes reflejan carencias de funcionalidad y falta de planeación. Más de 191 millones de pesos de pagos en exceso realizados a 265 beneficiarios, por lo que se abrió investigación a los 17 alcaldes del sector de La Mojana para el año 2021. Hemos observado que los auxilios no han llegado o no llegaron en su momento a las personas correspondientes y igual también observamos algunos sobrecostos en esos auxilios humanitarios. Hay por ahí la investigación para 17 alcaldes que ya fueron vinculados al proceso. Pero el total de ayudas humanitarias no entregadas se estima una lesión al patrimonio público por más de 22.000 millones de pesos. Según la jefa de investigaciones contra la corrupción de la Contraloría, hasta ahora con el contrato de Caregato en 2021 se tienen sobrecostos y presunto desvío de recursos por más de 50.000 millones de pesos. Estamos hablando más de 50.000 millones de pesos. Hasta el momento. Hasta el momento. Esto es por un solo contrato, por una sola situación. La Contraloría también embargó los bienes y cuentas de los presuntos responsables de las obras para el control de la inundación por el rompimiento del jarillón del río Cauca. Entre ellos están funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo, del Ministerio de Agricultura, alcaldes de la época, entre otros. Ya se profirieron los correspondientes autos de medidas cautelares y no solamente son cuentas, sino son todos los bienes. ¿Cómo les parece, señores? Y después que la corrupción se dio en el gobierno de Petro, que en Duque no pasó nada, como lo dice Polo Polo. Les en cuenta la cantidad de plata que se robaron, pero que este señor, al parecer Duque, nunca se dio cuenta, ¿no? Por otro lado, reapareció el expresidente Juan Manuel Santos a decir que usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente es absurdo. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar una constituyente es un absurdo. Esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo es un acuerdo especial que pueden modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico, porque los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa. Y ese no fue el caso entre el Estado y las FARC. Una asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución. Cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas y con la gran mayoría de los colombianos. Yo invito al gobierno a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población. Una de las formas de hacerlo es implementar el acuerdo de paz, que no requiere ni constituyente ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidades. Bueno, esto es lo que dice Juan Manuel Santos, pero aquí le dicen, y usar el acuerdo de paz para recibir un Nobel mientras era ministro de Defensa en la época de los falsos positivos, ¿cómo se llama? Otra persona le dice, no sea cínico, usted no implementó el acuerdo de paz, lo único que le interesó fue firmar un papel y le entregó el país al uribismo que hizo trizas ese acuerdo. Las águilas negras uribistas asesinaron a cientos de miles de desmovilizados y se robaron 500.000 millones para su implementación. Los 500.000 millones de Locat Paz, ¿no? Y Abelardo de las Preyas le contestó pues a Santos sobre este video y dijo, el miserable tartufo, el causante primario de todo este desastre que estamos viviendo, el autor intelectual del montaje judicial contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, el farsante más grande que ha parido Colombia, el traidor a la patria que arrodilló el Estado ante las exigencias inconstitucionales de las FARC, el que se robó un plebiscito, el que se llenó los bolsillos de Odebrecht y sigue en la impunidad, el que compró su reelección y a los jueces e hizo de la corrupción la impronta de su malhadado gobierno, viene ahora a pontificar buscando sacudirse de la responsabilidad histórica que le cabe por haber allanado el camino a la presidencia del jefe de la mafia. Maldito Gago, solo espero que con la llegada real de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se destape el expediente en el cual está su nombre sellado como Colombian número 3. Los americanos saben a ciencia cierta las millonadas que tú, rata repugnante, recibiste de los brasileños. Pues fuerte este tuit, ¿no? Y Álvaro Uribe le salió diciendo, ¿qué contestará Santos a lo que dice Abelardo de las Preyas? Santos pensó que su vanidad era superior a la democracia colombiana y al carácter ciudadanos. Santos dejó más violencia y tiene la osadía de decir que el conflicto terminó. Acepta implícitamente que si el conflicto no hubiera concluido, se podría convocar la constituyente. Con este enredo Santos ayuda a la constituyente, pues la violencia indica que sigue el conflicto y aumentando. Tumban los cimientos del edificio y creen que lo pueden sostener, es lo que dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, hasta acá este video, ¿qué opinan de lo que dice Vicky Dávila sobre el ministro Velasco? Es que ya lo crucifica sin ninguna prueba, pero se ríe cuando relata todo esto. También estas declaraciones de Olmedo está como una vedette, como lo dice Miguel Ángel del Río, visitando medios pues tradicionales que siempre han atacado al gobierno, ¿no? Es muy raro esto, ¿será que lo están utilizando? ¿Ustedes qué creen, colombianos? Y por último, ¿qué piensan de esto que dice Santos y la contestación que le dio a Abelardo de las Preyas, ¿no? Es que Santos también tiene sus pecados con Odebrecht y esto no ha sido pues revelado de una forma contundente. Hasta acá este video, muchas gracias y hasta pronto.